Buenos días. La editorial Nuevo Milenio, con su sello Ciencias Sociales, se complace en presentarles el título en formato digital Visiones de los Estados Unidos en Cuba entre el paradigma, el imperio y la nación, de la autora Francisca López Civeira, doctora en Ciencias Históricas, profesora titular y de mérito, presidenta de la Cátedra Martiana y de la Cátedra Bolívar Martí Sandino de la Universidad de La Habana, también de la Cátedra Honorífica para el Estudio del Pensamiento y la obra de Fidel Castro de la misma institución. Para ello le damos la palabra al presentador Fabio Enrique Fernández Batista, doctor en Ciencias Históricas, máster en Estudios Interdisciplinarios de Cuba, América Latina y el Caribe, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. El libro Visiones de los Estados Unidos en Cuba entre el paradigma, el imperio y la nación se inserta de manera coherente dentro de la trayectoria profesional de la doctora Francisca López Civeira. Es un libro que expresa la especialización temática de su autora. Es sin duda alguna, uno de los campos en los que la doctora López Civeira ha trabajado durante años. De hecho, el libro nace a partir de la solicitud de los estudiantes de un curso de maestría de la profesora, que históricamente le habíamos solicitado que ella tuviera la vocación y la voluntad de convertir en un texto para todo el público lector lo que llevaba día a día a sus clases. Realmente esta es una investigación sumamente interesante porque se lanza a identificar cuáles han sido las percepciones que sobre los Estados Unidos se han construido desde Cuba. Es decir, la profesora busca seguir las pautas formativas de la nación cubana desde la mirada que se ha proyectado desde la mayor de las Antillas hacia los Estados Unidos, que indudablemente han sido un referente en nuestra historia. Es decir, no se puede contar la historia de Cuba sin la mirada que los cubanos hemos proyectado hacia la gran nación del norte, con la cual hemos tenido relaciones complejas, digamos que la vida entera. Este es un libro que se concentra temporalmente en el periodo que va de finales del siglo XVIII a inicios del siglo XX. Es un libro que arranca cuando los Estados Unidos aún no son una nación independiente y que cierra a inicios del siglo XX, como yo planteaba, cuando Estados Unidos es ya un imperio con la capacidad de influir directamente en los destinos de Cuba. Es un libro que va del periodo del fin del siglo XVIII a las puertas de la revolución plantadora que reconfiguró la dinámica cubana hasta inicios del siglo XX, cuando se estructura en Cuba una república neocolonial sometida a los dictados norteamericanos. En este texto podemos encontrar las diferentes maneras de ver a los Estados Unidos que se manifestaron en la Cuba del siglo XVIII y el siglo XIX. Nos encontramos la idea de los Estados Unidos como paradigma de la modernidad, como paradigma de ese proceso de avance y consolidación de las relaciones capitalistas. Al mismo tiempo vemos la mirada a unos Estados Unidos que también fueron durante determinados años los defensores de un proyecto esclavista. También nos encontramos las ideas vinculadas con la asunción de la República Norteamericana como un modelo posible para la estructuración política cubana. Y también nos vamos a encontrar en el libro una reflexión acerca de los Estados Unidos como ese poder imperial que está amenazando la posibilidad de que en Cuba se construya y se verifique la existencia de una república independiente. Es decir, es un libro donde se ve la pluralidad de la mirada cubana hacia los Estados Unidos. Una pluralidad que va a estar marcada por elementos fundamentalmente de tipo clasista, por concepciones ideológicas. No es lo mismo la mirada que construye sobre los Estados Unidos las élites que las miradas que van a construirse desde los sectores medios o las miradas que se van a generar desde las capas más humildes de la población. Esa pluralidad de visiones, ese mundo complejo y heterogéneo es el que la doctora Francisca López Civeira logra presentar a los lectores. Es un libro que avanza por el terreno de fuentes históricas muy interesantes. Es un libro que pone sobre el tapete la poesía, que pone sobre el tapete la caricatura, la canción popular, las obras de teatro. Es decir, es un libro que supera la tradicional concepción de que los historiadores única y exclusivamente trabajan con fríos documentos históricos. No, es un libro que busca encontrar estas miradas diversas desde un
indagando dentro de un espectro bien amplio de fuentes. Es un libro que además, y esto es una buena noticia para los lectores, forma parte, todo parece indicar, de una serie que continúa. Es decir, en el proyecto de la profesora Francisca López Silveira hay otros 2 volúmenes que acompañarán a este. Uno que buscará analizar la percepción sobre los Estados Unidos construida desde Cuba durante el periodo de la llamada República Platista de 1902 a 1934, y un tercer libro que analizaría esta percepción cubana sobre los Estados Unidos en la etapa que va del año 34, cuando se deroga la enmienda Platt, a inicios de los 60, cuando la Revolución Cubana genera toda una tempestad que modifica sustancialmente los vínculos y las relaciones con los Estados Unidos. Sin duda alguna, los lectores tienen aquí una oportunidad tremenda. Yo creo que la alianza entre la doctora Francisca López Silveira y la editorial Ciencias Sociales, me parece a mí que sin duda alguna ha generado una obra valiosísima que, en mi modesta opinión, marcará un punto importante dentro de los estudios históricos cubanos en la contemporaneidad. Sin más, los invito entonces a leer este volumen, y yo les aseguro que no se van a arrepentir de hacerlo. Que tengan un feliz día.